Hola mis mujeres, hoy vamos a aprender a trazar en un molde este vestido que vamos a hacer. Se los voy a mostrar aquí, esperen que encienda. Ok, este vestido lo vamos a hacer primero, vamos a trazar el molde y luego haremos la confección. Este vestido es sumamente bonito, fíjense que es tipo hombros descubiertos, pero tiene unos tirantes, ¿ok? La falda es muy larga para mi gusto. Yo lo voy a hacer un poquito por debajo de la cintura, perdón, de la rodilla, como 5 centímetros debajo de la rodilla, pero ese es al gusto de cada quien. Yo les voy a enseñar cómo trazarlo. El molde, vamos a hacer el molde básico y luego vamos a modificarlo para hacer este patrón y luego vamos a cortarlo en la tela. Ok, primero les quiero recomendar que si lo van a hacer en tela blanca, color blanco, compren también tela de forro, porque las telas blancas siempre tienden a transparentar, ¿no? Yo lo voy a hacer entonces con una talla M aproximadamente, pero ustedes pueden tomar sus medidas justas. Entonces vamos a las medidas que vamos a necesitar. Ya yo por aquí tengo bastante adelantado, como pueden ver, ya yo tengo trazado lo que serían 2 rectángulos para hacer el corpiño, o sea, para hacer la parte de la blusa. Este es el delantero y el trasero, pero ya más adelante les voy a explicar perdón, cómo lo tracé. Ok, vamos primeramente a ver las medidas que vamos a necesitar. Es importante el contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, la altura de busto. Necesitamos la altura de busto para poder hacer las pinzas, porque el vestido lleva pinzas tanto en el centro de la blusa como en los costados. También vamos a necesitar la medida de separación de busto, ¿ok? La altura de cadera y el largo de la falda. También necesitamos el talle delantero. Me imagino que ya ustedes saben tomar esas medidas, ¿no? El talle delantero es el que tomamos desde el nacimiento del hombro hasta pasando por encima del busto hasta la cintura, y el talle trasero lo tomamos desde donde empieza nuestro cuello hasta la cintura. Siempre va a ser más corta el talle trasero que el talle delantero por el busto, ¿ok? También vamos a necesitar el ancho del hombro. Bien, aquí yo pongo que estas son mis medidas con amplitud porque como vamos a trabajar en una tela plana, vamos a necesitar que le demos un poco de amplitud a la tela, porque si no le damos amplitud a la hora de usarla nos va a quedar súper justa y no vamos a poder respirar. O sea, necesitamos tener un poco de amplitud en nuestra tela cuando son planas. Si usted utiliza una tela que tenga un poco de expandes, como la popelina licra, la popelina licra es muy bonita para este tipo de vestidos, se las recomiendo. Si usted utiliza una tela como la popelina licra, no hace falta que le dé amplitud a las medidas. Pero yo voy a utilizar una tela que no tiene amplitud, no tiene expandex, así que yo le voy a dar 4 centímetros de amplitud tanto al contorno de busto, al contorno de cintura y al contorno de cadera. Si yo tenía 96 de busto más 4 que le voy a dar de amplitud, me va a quedar en 100. Y entonces ya esas medidas con amplitud yo le voy a sacar la cuarta parte. Ustedes saben que para manejar un molde vamos a trazarlo con la cuarta parte de la medida, ¿ok? Entonces, bien, les decía que ya yo aquí adelanté, ya yo aquí tengo trazado lo que sería la blusa, el delantero de la blusa. Yo tengo de ancho lo que será la cuarta parte de contorno de busto. De aquí, esta parte ya se las voy a explicar, porque esta es para la botonera. Recuerden que el vestido lleva botones. De aquí hacia acá, cuando tracen el molde, traten de dejar un buen margen de papel desde la orilla hacia adentro, porque tienen que hacerle la botonera. Entonces, desde aquí hasta al final vamos a hacer lo que sería la cuarta parte de contorno de busto, que son 25 centímetros, y lo vamos a hacer de largo por el talle delantero. Entonces, mi patrón delantero mide de aquí hasta aquí 25 y de aquí hasta aquí mide
46. Estas son mis medidas. Estas medidas con las que estoy trabajando es aproximadamente una medida talla M. Ok, entonces vamos a trazar, vamos a empezar con la preparación del molde. Ok, para el cruce de la botonera yo le estoy dando 6 centímetros. O sea, mi botonera va a ser de 2 centímetros y medio. ¿Pero por qué le doy 6? Fíjense que aquí tengo 2 y medio más 1 centímetro. Este centímetro yo lo doblo hacia adentro. Cuando haga la confección se los voy a mostrar. Y después estos 2 y medio lo vuelvo a meter hacia adentro. De modo que me va a quedar solamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio la botonera. Pero es importante que le demos 6 en total, porque tenemos que meter 1 centímetro y luego los 2 y medio. Bien, entonces para el trasero también vamos a trazar el ancho, que va a ser igual que el delantero, de 25 centímetros, pero el largo del patrón trasero va a ser de 42 centímetros, ¿ok? Porque recuerden que el talle trasero, que les dije que se toma desde el nacimiento del cuello en la espalda hasta la cintura, esa es la medida del talle trasero, son 42 centímetros. Siempre el talle trasero va a ser menor que el delantero. El delantero va a tener unos centímetros de más porque pasa por encima de nuestro busto, ¿ok? Bien, entonces ya teniendo marcado lo que sería el rectángulo, los dos rectángulos para el delantero y trasero de la blusa, vamos a empezar a hacer las medidas. Vamos a hacer el molde completo, ¿ok? Vamos a hacer el cuello, el hombro, porque necesitamos esas medidas, y después vamos a modificar el patrón, ¿verdad? Entonces, olvidémonos de la botonera, es como que si esto no existiera. Desde aquí hacia adentro vamos a marcar lo que sería el contorno de cuello, que yo les recomiendo que si son una talla S o M pueden usar 6 centímetros y medio. Para la L también sirve 6 centímetros y medio el contorno de cuello. Pero para futuras referencias se pueden tomar la medida del cuello un poco justa y la pueden dividir entre 6. Casi siempre va a ser entre 6 y medio, máximo 7. ¿Ok? Entonces, de una medida 6 y medio a 6.8 está bien. Entonces, yo lo voy a hacer de 6 y medio. Recuerden que vamos a olvidarnos que la botonera existe. Desde aquí hacia adentro marcaremos 6 y medio. Este va a ser déjame hacerlo con el marcador. El contorno de cuello. Contorno de cuello, ahí está. Y voy a trazar una línea de aproximadamente 4 centímetros desde el punto de arriba, desde donde empieza el molde, hacia abajo. Voy a bajar 4 centímetros, que va a ser la línea de hombro. ¿Okay? Voy a marcarlo aquí y aquí, y voy a trazarlo con la regla así. Esta es la medida de hombro. 4 centímetros es una medida estándar también. Pueden hacerlo de 3 y medio, no pasa nada, porque recuerden que nuestro hombro es un poco caído. Bien, también les dije que vamos a necesitar la medida del ancho de hombro. Para mi talla, esta es una talla aproximadamente M, yo tengo 13 centímetros de caída de hombro. Entonces, ¿cómo voy a tomar esos 13 centímetros? Yo me voy a ir desde donde está la medida del contorno de cuello hasta, con el mismo centímetro, hasta la línea de la caída del hombro, así. Ahí, vamos a hacerla así mismo. Con el mismo centímetro vamos a marcar lo que será el ancho de hombro, porque si yo lo mido de aquí hacia allá, cuando yo lo baje, si yo mido los 13 centímetros de aquí hasta acá, cuando yo baje esta medida hasta acá, va a haber una diferencia de milímetros o incluso hasta medio centímetro. Entonces yo prefiero hacer la medida desde aquí hasta aquí con el centímetro, los 13 centímetros
que marcan mi hombro. Y entonces esta medida sí la vamos a bajar en escuadra. Así. Vamos a poner nuestra regla en escuadra, haciendo coincidir la regla con esta medida. Y entonces vamos a bajar en escuadra desde arriba, pasando por la medida del hombro. Vamos a bajar más o menos esto. Entonces, esto ya tenemos que sería la línea de hombro. Y también nos va a servir esta como la medida de la sisa. Bien, para saber cuál es la altura de la sisa, mucha gente lo hace con la medida de ancho de espalda, pero a veces yo lo he probado y en verdad me ha quedado un poco ancho y a veces incluso muy ajustado. Entonces, la medida que yo utilizo para sacar el largo de la sisa, lo primero que hago es buscar la medida de altura de busto. Buscaremos la medida de altura de busto. Vamos a tomar la medida desde donde empieza nuestro molde hasta bajamos la medida de altura de busto. Yo tengo 26 centímetros. De aquí hasta aquí yo tengo 26. Esta es la medida de altura de busto. Y aquí también vamos a pasarle la regla. Recuerden que esta medida también la vamos a utilizar porque con esta medida sacaremos el largo de nuestra pinza o hasta dónde va a llegar nuestra pinza. Ok, vamos a llevar la altura de hasta aquí. Bien, entonces teniendo esto es la medida de altura de busto. Ok, esta es altura de busto. Ahora, para saber cuál es la medida del largo de mi sisa, desde esta medida hacia arriba yo subo 3 o 4 centímetros. Para una talla M yo le voy a dar 3 centímetros. Si es una talla S, yo le daría unos 4, 3 y medio. ¿Ok? Entonces estoy subiendo 3 centímetros de la altura de busto hacia arriba y esta va a ser la línea de sisa. Esta es línea de sisa. Entonces, esta es el largo de nuestra sisa que queda de aproximadamente 19 centímetros. Exactamente. Bien, entonces buscaremos la mitad del largo de sisa desde aquí. Déjenme trazar la línea de la caída del hombro. Vamos a trazar esta línea para no confundirnos. Este es hombro. Ok, entonces desde el hombro hasta el largo de la sisa vamos a buscar el centro de esta línea. Le voy a dar 9 y medio aproximadamente y de esta mitad hacia adentro yo voy a meter 2 centímetros. Este es para el delantero, 2 centímetros. De aquí hacia arriba yo voy a subir 2. Entonces llevaré este punto hasta la línea del hombro recto y si tienen una regla curva vamos a hacer esta curva hasta llevarlo pasando por los 2.2 centímetros que subimos, la forma de la sisa. ¿Ok? Bien, yo le voy a hacer la altura del cuello, aunque no lo vamos a necesitar, pero lo voy a hacer. Le voy a dar de bajada unos 8 o 9 centímetros. A mí me gusta que no me quede, si le pongo 8 me va a quedar como que muy justo, muy pegado al cuello. Le voy a dar 9 y ya entonces de aquí hasta aquí es redondito hacia el cuello. Ok, fíjense que ya va tomando forma nuestro patrón. Olvídense la de la botonera. Ok, la botonera ya después se las explico. Bueno, ya yo se las expliqué, pero se las voy a resaltar antes de terminar cuando terminemos el trasero. Bien,
Entonces seguimos, desde aquí nos olvidamos de la botonera, vamos a buscar el contorno de cintura con amplitud. Yo tengo 21 centímetros, vamos a hacerle una pinza, porque el vestido lleva una pinza aquí en la parte del patrón, donde está una pinza de busto. Entonces serán 21 centímetros de cintura más 3 centímetros de pinza, será 24. Desde aquí hacia allá le daremos 24 centímetros. Ya yo lo había marcado aquí y lo llevamos en regla hasta acá. Ok, para hacer la pinza de nuestro molde delantero, vamos a buscar la separación de busto. Yo tengo 20 centímetros. Esta medida la vamos a dividir entre 2. Me da 10 centímetros. En la altura de busto, estamos trabajando aquí buscando la pinza en la altura de busto. Entonces la separación de busto, yo tengo 10 centímetros. Esa medida la voy a llevar en escuadra, fíjense así, utilizando la escuadra aquí, y vamos a bajarla hasta donde termina el molde. Aquí le daremos, de esta medida le daremos 1,5 centímetros a cada lado, 1,5 y 1,5, y haremos aquí la pinza. Bien, como nuestras medidas, yo les dije que del talle delantero tengo 46 y del talle de trasero tengo 42, tenemos que hacer una pinza en el costado delantero de la diferencia. O sea, si yo tengo 46 de delantero y 42, me están sobrando 4 centímetros de costado. Entonces vamos a hacer una pinza de 4 centímetros de costado. Bien, para hacer la pinza yo voy a bajar 4 centímetros. Desde la altura de busto hacia abajo voy a bajar 4 centímetros. Y de ahí hacia abajo es que voy a hacer la pinza. Como son de 4 centímetros, buscaré la mitad 2. Pero no la voy a llevar, fíjense, déjenme mostrarles el patrón, el vestido, perdón. No sé si se nota, no se nota mucho. Voy a ver si le coloco la imagen. Bueno, aquí está ampliada. No se aprecia mucho, pero la pinza que lleva de costado es algo corta y va mucho más arriba del busto, o sea que va como que hasta esta dirección, pero no es tan larga. Entonces yo la haré de aproximadamente unos 7 u 8 centímetros a esta altura, más o menos así. Bueno, no tan no, vamos a hacerla de unos 9 centímetros hasta aquí, de aquí, y vamos a cerrarla. Bien, esta será la pinza del costado, que lo que necesitamos es cerrarla para que no coincida con el costado del trasero. Si pueden notar, esta parte de trazar molde no es para nada complicada. Yo supongo que muchos de ustedes tienen su forma de trazar molde. Pueden trazar el molde con la técnica que ustedes utilicen, es muy válido. Pero ya yo que tengo mi molde listo, mi molde delantero listo, entonces lo que tendremos que hacer es añadirle lo que será el cruce de los botones, porque el vestido cierra con botones en toda la parte delantera. Entonces la botonera yo recomiendo que la hagan de aproximadamente 2,5 centímetros de ancho, pero recuerden que tenemos que darle 2 centímetros más para doblar y 1 centímetro más para que quede por dentro, ¿ok? Entonces yo le estoy dando 6 centímetros para el cruce de botones, y lo que hago es dividirlo de 2,5 más 1 centímetro, que ya cuando vaya a trazar el molde, cuando coloque el molde en la tela, pues ahí se va a ver cuando lo vaya a coser. Bien, entonces ahora vamos a hacer la modificación del molde.
Bien, como nuestro vestido es con hombros descubiertos, yo lo voy a hacer aproximadamente hasta la medida donde está la mitad de sisa. Sin embargo, me parece que es bastante alto, pero ustedes lo pueden hacer a la altura que quieran. Entonces, voy a utilizar de donde metí los 2 centímetros y a esa altura voy a hacer la altura de mi molde. Entonces, aquí yo tengo que desde... Ok, aquí vamos a ver cuánto es esto. De aquí a aquí son como 13 centímetros y medio. Vamos a llevar en escuadra esta medida. Vamos a aprovechar esta medida para llevarla en escuadra. Y vamos a trazarla hasta acá. Estoy. Perfecto. Ok. Esta medida para mi gusto es un poco alta, entonces lo que voy a hacer es que ya con esta medida ya yo le voy a dejar incluso el margen de costura, que va a ser de 1 centímetro. Voy a trazar esta línea hasta la botonera, ¿ok? Porque ya esta parte hacia arriba no me va a servir, no me va a funcionar. Fíjense, entonces de aquí hacia abajo el molde, yo quiero mostrar otra vez el vestido como es. Me llega, está mucho más arriba de la cintura. La parte de abajo, bueno, el lazo lo oculta, pero sí veo que está un poco más arriba de la cintura. Lo que voy a hacer también es que a esta medida que está aquí, en vez de quitarle, lo que voy a hacer es que voy a dejar como que con margen ya de costura, ¿ok? O sea, voy a dejar el largo de la blusa que estoy haciendo, ya para mí lo voy a tomar como que si tuviera margen de costura, pero ustedes si lo quieren que les llegue a la cintura y que esto sea más alto, pues lo pueden subir 1 centímetro o darle 1 centímetro de costura hacia arriba y 1 centímetro de costura hacia abajo. Bien, en la parte de la sisa, esta parte siempre nos desboca un poco a la hora de coser. Yo le voy a quitar un poquito, o sea, le voy a hacer una pequeña pinza en la sisa, solamente del delantero, porque a veces cuando nos los ponemos la blusa y el busto levanta la blusa, aquí a veces nos queda como que se nos desboca un poco. Entonces, para evitar eso, yo le voy a, de aquí hacia acá, con el centímetro, le voy a hacer una pequeña pinza de 8 centímetros. No pinza, le voy a quitar 2 centímetros. Voy a meter desde donde termina la sisa hacia acá, voy a buscar donde están los 8 centímetros y haré de ahí 1 centímetro para cada lado. O sea, voy a quitarle 2 centímetros a la sisa para que no me desboque. Pero esa parte ya les voy a explicar cómo, cuando recorte el molde, les voy a explicar cómo quitar estos 2 centímetros y ampliarlos acá. Ya se los voy a explicar. Ahora ya tenemos listo el molde delantero. Ahorita lo vamos a recortar para que vean cómo queda. Vamos a trazar el molde trasero. Bien, para hacer el molde trasero es exactamente lo mismo. Vamos a darle 6 centímetros y medio de cuello, de contorno de cuello, 6 centímetros y medio. Bajaremos 4 centímetros para la caída de hombro. O sea, la parte de arriba de este molde va a ser igual que el delantero. Llevamos 13 centímetros desde donde está el contorno de cuello hasta donde está la caída de hombro, 13 centímetros. Y de ahí marcaremos, llevaremos en escuadra hasta abajo. ¿Ok? Bien, aquí si yo quisiera utilizar el patrón para hacer una blusa con cuello, entonces de aquí yo le voy a dar 3 centímetros y llevo redondito, menos, redondito hasta ahí.
Ok, entonces le daremos la misma, utilizamos la misma medida de largo de sisa. De aquí tengo 19 centímetros. Vamos entonces a hacer la medida del largo de sisa de 19 centímetros hasta aquí. Vamos a llevar esto en escuadra para hacer la medida de la sisa. Ok, entonces vamos a buscar también la mitad de la sisa, y desde la mitad hacia adentro, en este caso para el trasero meteremos solo 1 centímetro. Llevaremos en escuadra hasta la altura de hombro. De aquí subiremos 2 centímetros y vamos redondito, redondito, con cuidado. Vamos a pasando por este punto de los 2 centímetros que metimos, vamos a llevar a unirlo con la mitad de nuestra sisa. Bien, hasta aquí vamos bien. El vestido en la parte de atrás también lleva una pinza, así que le haremos una pinza, así como aquí, le haremos una pinza en la parte del trasero. Vamos a buscar la medida de contorno de cintura, que son 21 centímetros, más 3 son 24. Haremos el contorno de cintura de 24 centímetros hasta aquí y uniremos desde la cintura hasta donde llega la sisa. Bien, en este caso, para buscar las pinzas, vamos a buscar el centro de esta medida, que será, si yo tengo 24, la mitad es 12, entonces le daremos 1,5 centímetros a cada lado. Y el largo de la pinza del trasero es a gusto, lo pueden hacer hasta acá donde está la sisa o más abajo. Yo lo voy a hacer de unos 13 centímetros aproximadamente. Ustedes pueden hacer la sisa, la pinza hasta este largo si lo desean. Vamos a hacerlo hasta ese largo, no pasa nada. Hasta el largo de la sisa. Entonces cerramos la pinza y ya tenemos el molde trasero listo. Este molde es más fácil de hacer que el delantero porque no lleva pinza de costado. Entonces para hacerle lo mismo de la altura de la blusa del vestido, vamos también a hacerlo justo donde está la mitad de la sisa. Entonces, ya teniendo los moldes listos, el trasero está así como está, así va a quedar. En donde vamos a hacer ahora mismo el que lleva modificaciones ahora para coser va a ser el delantero. Ya yo voy a recortar aquí un poco. Vamos a recortar por donde va. Bien, les recomiendo que hagan esto porque yo a veces no lo hago, y a la hora de coser la pinza en la tela me falta tela. Entonces vamos a hacer este paso de la pinza. Cerrar. Vamos a hacer como si fuéramos a cerrar la pinza en el papel. Y bueno, no me quedó tan bien, pero sí debemos darle como que un trozo de tela extra a la pinza, porque si no nos va a quedar corta a la hora de cerrarlo. Bien, vamos a recortar entonces por donde va a quedar la blusa del vestido. Ya nos olvidamos de esta parte, y esta parte no va. Ok,
Ok, recortamos por donde que termina la botonera. Y fíjense que les quería mostrar el tema de los 6 centímetros de la botonera, porque vamos a doblar primero el centímetro, el primer centímetro de la botonera, y luego lo volvemos a doblar por los 2 centímetros y medio. Entonces así va a quedar nuestra botonera. ¿Ven? Aquí es donde van a ir los botones y por dentro va a quedar así. Cuando lo cortemos en la tela, ya esto va a tener, esto no va a llevar margen de costura, esta parte no va a llevar margen de costura porque para eso le estamos dando los 6 centímetros. Doblamos el centímetro y doblamos 2 centímetros y medio más. Luego vamos a coser aquí y ya nos queda la botonera lista. Ok, la parte de los 2 centímetros que le vamos a quitar a la sisa, esta parte es importante. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a llevar desde el centro de el centro de la pinza, la voy a llevar hasta el busto. Vamos a llevarla hasta aquí, hasta el busto. Así, y la voy a cerrar así hasta aquí. Entonces, estoy poniendo esta pinza. Déjenme buscar una cinta métrica. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta pinza la tenemos que cerrar, o sea, lo podemos hacer en dos, tenemos dos opciones para hacerlo. O cerrarlo en el papel, hacer esto. Podemos cerrar la pinza en el papel. Así, y luego llevarlo al molde. Ay, pero fíjense cómo se arruga el papel y es como que nos va a costar ponerlo en el molde plano. O hacemos lo que yo voy a hacer. Yo voy a abrir un pedacito, voy a abrir por uno de los lados de la pinza de la sisa, así, y la voy a cerrar. Vamos a cerrarla hasta aquí. Vamos a cerrarle esta pinza. Ahí. Fíjense que al cerrarla el molde se nos queda como que un poco así. Entonces, para evitar eso, déjame cerrar bien esto. Para cerrar esto o para evitar esta parte que nos quede así, porque pueden llevarlo así directamente al molde. Pero si son principiantes, yo les recomiendo que hagan este paso. Cerramos la pinza y vamos a abrir la pinza del centro de la blusa. Y vamos a quitar esta parte de la pinza y ya aquí nos descansa el papel. Entonces esta pinza lo que va a hacer, no va a pasar nada porque le quitamos solamente 3 centímetros que es, pero nos queda un poco más amplia porque cerramos aquí. Entonces cuando lo llevemos a la tela lo vamos a poner exactamente así y la pinza pues la marcamos como va, ¿ok? Ok, ahora cortaré el trasero también por donde va nuestra blusa. Ay, se me fue un poquito la mano ahí, pero bueno, no pasa nada. Ok, ahora vamos a a trazar el molde de la falda. Ok, les dije que el largo de la falda es
el largo que ustedes deseen. Para saber la medida del largo de la falda van a tomarlo desde la cintura hasta el largo que deseen la falda. En mi caso yo tengo 70 centímetros de largo. Ok, esta falda, déjenme mostrarles una vez más la foto del vestido. Esta falda es tipo línea A, no lleva pinza, pero sí es tipo línea A, o sea que va a ser más o menos del tamaño de la cintura hasta bastante larga en la parte de abajo, ¿ok? Entonces, yo aquí tracé la medida de la altura de cadera y el ancho de cadera porque tenemos que tener en cuenta que aunque va a ser línea A nuestro patrón, tenemos que tener cuidado de que la cadera no nos vaya a quedar muy angosta, ¿no? Entonces, fíjense que aquí esta medida, yo todavía no he hecho el largo. Aquí tengo los 70 centímetros de largo que va a ser mi falda. Y de aquí voy a hacer la medida del largo que yo quiero mi falda. Le estaba diciendo que es una línea A. Vamos a darle bastante amplitud abajo. Yo le voy a dar 50 centímetros. Entonces haré desde donde termina mi falda hacia allá, le daré 50 centímetros que termina aquí. Ok. Vamos a trazar entonces toda esta línea hasta donde termina los 50 centímetros. Ok. 50 centímetros en la parte de abajo. Ok. En la parte de arriba de la cintura. Yo tengo de contorno de cintura, ¿cuánto es que tengo? 21 centímetros. Entonces, recuerden también que debemos dejar para el patrón el cruce de la botonera. Aquí no la he hecho, pero lo voy a hacer exactamente igual que en la blusa, 6 centímetros, 2,5, 2,5 y 1 centímetro. Ok, esta es la cintura. Desde donde empieza la falda hacia allá le daré el contorno de cintura 21 centímetros. Recuerden que tienen que dejar siempre, déjame voltearlo porque mira, 21 centímetros, ahí está. Tienen que dejarle amplitud, tienen que darle siempre amplitud a sus medidas, ¿ok? Entonces, fíjense que de aquí, con una regla larga, vamos a llevarlo recto, 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 recto hasta los 50 centímetros. Yo hice esto como referencia, ¿ok? Porque dependiendo del largo, la amplitud que ustedes le den abajo, deben tomar en cuenta que la cadera nos deben quedar un buen espacio. O sea, si yo llevo esta medida recta hasta donde termina la falda, no va a pasar cerca de la cadera, va a quedar espacio. Entonces, esto lo hice como referencia. Bien, como no tengo una regla tan larga, fíjense, yo voy a utilizar mi cinta métrica para poder hacer más o menos la línea de esta falda. Así. A ver. Desde los 50, así, hasta aquí. Vamos a tratar de hacerlo lo más. Voy a llevarlo así en punticos. Perfecto, no me queda bastante holgado de cadera. Y es importante que nos quede holgado de cadera porque la idea es que nos podamos sentar y que no se nos rompa el vestido. Ok, bien, ahí hice unos puntitos. Si tienen una regla larga, pues se les hará más fácil, pero vamos a ir entonces uniendo esos puntitos. La parte de la falda es muy fácil. Es muy fácil. Bien. Ok. Aquí, en esta esquina, para que no nos quede esa punta, que cuando el vestido caiga, esa punta se va a ver más larga, voy a subirle unos 5 centímetros de aquí hacia arriba. Aquí. Y entonces voy a llevar así. En nada, desapareciéndolo con la falda, ¿ok? Eliminamos esto. Porque si dejan ese pico a la hora de que confeccionen el vestido, cuando el vestido tenga la caída de la falda, ese pico se va a ver a los lados y se va a notar muchísimo. Entonces, ok, esta es la falda. Así sería para el trasero.
así tal cual. Pero para el delantero voy a utilizar el mismo molde y le voy a dar los 6 centímetros de la botonera. Entonces recuerden, son 6 centímetros, 1 centímetro, 2,5 y 2,5. Vamos a hacerlo por toda esta parte. 6 centímetros, 1 y 2,5. Vamos a ir cerrando. Déjenme hacerlo por todo esto. Esta raya no se... porque le estaba marcando el largo de la falda. Entonces son 6 centímetros. De aquí será 2,5 y acá vamos a ampliarle 6 centímetros, 1 centímetro y 2,5. Entonces trataremos ya de cerrar lo que será la botonera de la falda. Ok. Ok, entonces es 2,5, 2,5 y 1, igual abajo. Entonces recuerden que vamos a utilizar el mismo molde de la falda para el delantero y para el trasero. Para el delantero lo haremos con la botonera y para el trasero doblamos la botonera hacia adentro y recortamos, ¿ok? Vamos a recortar el patrón. A este patrón sí deben darle margen de costura tanto abajo le dejaremos unos 3 centímetros para hacerle doblez y doblez. Y en los costados también les dejaremos margen de costura. Este vestido es muy fácil, la verdad es que yo ya lo he hecho antes, ya lo he hecho varias veces y se hace muy fácil, muy fácil. De verdad que no tiene mucha ciencia hacer este vestido. Por supuesto que varía mucho el tema de los gustos, pero para hacerlo como marca en la foto es así. Bueno, ahí está, se cayó, no pasa nada. Entonces, para coserlo, este es el molde de la falda. Ya saben que para hacer el trasero lo van a doblar por esta línea. Por la línea de donde empieza la botonera, lo doblan ahí para hacer el trasero, para coser el trasero. Así se pone el trasero en el doblez de la tela. Y para el delantero pues sí lo dejaremos con la botonera. Algo que se me pasó decirles en los moldes, esta parte claro, esta parte llega justo hasta donde empieza nuestra sisa, pero yo voy a quitarle unos 2 centímetros o 1 centímetro. Voy a quitarle 1 centímetro para que no, o 1,5 centímetros de aquí, para que no me quede tan pegada a la sisa, que me quede un poquito más adentro. Ok, 1,5 centímetros hasta 2, y lo llevo
hasta la sisa. Así, no pasa nada. Del trasero también le quitaré lo mismo. Desde la sisa hacia adentro meteremos 1,5 centímetros o 2 y recortaremos, ¿ok? Ok, ahora para hacer lo que será el vuelo que va a pasar por nuestros hombros, esta parte, este vuelito, les voy a explicar cómo hacerlo directamente en la tela. No hace falta que hagan un patrón, perdón, porque vamos a hacer, eso va a ser una línea rectangular, ¿ok? Lo que haremos será tomar la medida de esta parte del trasero. Yo tengo, para ver, 16,5, y del delantero, para el delantero, fíjense que en el molde el vuelito va desde la botonera hacia afuera, ¿ok? Entonces vamos a tomar la medida de esta parte de arriba del delantero, desde la sisa hasta donde empiezan los botones. Tengo 15,5 y 16,5 vamos a tomar esa medida. Déjame anotarlo aquí. Entonces, ¿cómo le llamaremos eso? La manga. Vamos a tomar la medida. De aquí tengo 16,5 y de aquí tengo 15,5. Eso me da 16,5 más 15,5. Tengo 32 centímetros, ¿ok? 32. Serán 32 centímetros. La medida del delantero y el trasero, y le vamos a dar para las mangas 40 centímetros más 40 centímetros para lo que será la parte del brazo, ¿ok? Entonces tengo que esta medida será de 72 centímetros. Esta es para una parte, aquí, ok. Entonces vuelvo a repetir porque creo que no se estaba viendo en la cámara. Tomaremos la medida de la parte de arriba de la blusa sin la botonera, ok. Vamos a tomar la medida quitando la botonera hacia la sisa. En el delantero tengo 15,5, en el trasero tengo 16,5. Esa medida me da 32, la suma de las dos me da 32, y le vamos a dar 40 centímetros más, que será para la parte que va en los brazos. Esa medida me da 72. La suma de estas dos medidas me da 72. Eso es para la mitad de mi corpiño, ¿ok? Entonces 72 por 2 serán 144. Esta va a ser la medida de lo que será la parte de la manga, ¿ok? Esta parte, este vuelito. Vamos a cortar un rectángulo de este vuelito que pasa por los hombros, por los brazos, de 144 centímetros de ancho, ¿ok? Casi que todo el ancho de nuestra tela, porque las telas aproximadamente traen 1,50 m de ancho, perdón. Y para saber el largo, fíjense que aquí me llega hasta la altura de busto. Vamos a hacerlo hasta donde termina nuestro busto, que es de aquí a aquí, hasta la altura de busto. Vamos a medirlo de aquí a aquí. Tengo, ¿cuánto? 12 centímetros y medio. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo de 15, ¿ok? No lo vamos a hacer tan pequeño porque, como dijimos, a veces esta parte quizás nos quede más larga. Ustedes córtenlo de 144 por 15 centímetros de largo, ¿ok? Esta va a ser la medida para el vuelito que va en nuestra manga. Y para el tirante, tampoco hace falta hacer
¿cómo se llama? Tampoco hace falta hacer un patrón para hacer el tirante, lo podemos cortar directamente en la tela. Bueno, debimos haber tomado esa medida directamente en el patrón, pero no pasa nada. El tirante lo vamos a colocar a la línea de busto, ¿ok? Aquí está a esta altura. Y va a ser de aproximadamente 3 centímetros de ancho, lo que quiere decir que como es doble la medida, 3 centímetros, me van a hacer 6, pero tengo que darle margen de costura, entonces vamos a cortarlo de 8 centímetros para el tirante, 8 centímetros de ancho, y de largo lo daremos unos 40 centímetros aproximadamente, que seguro nos va a sobrar, pero es mejor que nos sobre y no nos falte. Entonces vamos a cortar 2 tiras de 8 centímetros por 40, eso es para los tirantes, ¿ok? Entonces voy a mostrarles cómo se pone el patrón en las telas. Bien, fíjense que aquí tengo la tela doblada por la mitad con el derecho hacia adentro, y espero que se aprecie bien. Déjenme encender una luz. Ok, esta no. Bueno, ahí vamos. Ok, vamos a colocar el molde del trasero al doblez de la tela. En mi caso, como yo no le voy a dar margen de costura ni arriba ni abajo, porque quiero que el molde me quede un poquito más pequeño, entonces lo colocaré justo en el doblez de la tela y al ras de la tela, y lo voy a cortar justamente donde le voy a dar margen de costura, en el costado y en la sisa, ¿ok? Y para el delantero, entonces lo vamos a colocar también justo así. Así tal cual, y le daremos solo margen de costura en la sisa y en el costado, y cortaremos también al ras. Aquí marcamos, cuando cortemos, marcamos con piquecito lo que será la pinza, y para saber dónde termina la pinza, recuerden que metemos un alfiler y trazamos donde termina la pinza. Aquí haremos piquetico a la hora de cortar. Yo no lo voy a cortar porque ya yo hice un video ya yo tengo el video listo de la confección, pero el molde lo hice de una manera distinta, pero no les mostré. Quería mostrarles más detallado cómo hacer el molde y cómo ponerlo en la tela, porque en la confección que yo les hice en video no utilicé el mismo molde tanto para el delantero como el trasero, entonces es como que más complicado, y le quería explicar esta parte para que yo les quiero llegar más a las principiantes. Yo también fui principiante, aunque todavía a veces lo soy, que no es difícil. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, es que utilicen tela. Si eres principiante, utiliza una tela económica. Esta tela es algodón egipcio, creo que se llama esta. Tengo un retazo ahí guardado de hace unos días. Esta tela es económica, utiliza algodón egipcio, entonces, o un algodón que sea económico, para practicar, porque si te equivocas puedes empezar de nuevo o puedes modificarlo, ¿ok? Entonces, así, de esta manera les quiero comentar que es como se pone el molde de la blusa. Entonces ya el tema de los márgenes de costuras depende del gusto. Yo no le voy a dar margen de costura ni arriba ni abajo, porque los quiero de este tamaño, que me quede un poquito más arriba de la cintura mi molde. Y en esta parte entonces marcaremos lo que será, bueno, aquí también debemos marcar la pinza, la altura de pinza, y haremos también piquete a la hora de cortar. Haremos piquetico en donde va la botonera, ¿ok? La falda, eso sí se los voy a mostrar en el video. La falda también vamos a cortar en el doblez del trasero y con la botonera para el delantero. ¿Cuánto vamos a necesitar de tela para hacer este vestido?
Eso depende de la talla, muchísimo. Y también depende del largo de la falda. Por ejemplo, mi falda, para yo hacer esa falda, necesito aproximadamente 1,5 metros de tela. Pero yo puedo aprovechar en los pedacitos y reponer los moldes. Déjenme mostrarles más o menos cómo quedaría la falda en este molde. Ya va. Fíjense, así se vería el molde. La tela está al doble. Este es el molde del delantero porque tiene la botonera. Si mi tela es más larga, fíjense que me abarca casi todo hasta aquí, ¿no? Entonces aprovecho este espacio allá para poner el patrón de la blusa. Y entonces lo haremos así. Colocaremos el molde de la falda con el molde a un lado de la blusa para rendir la tela. Pero sí les recomiendo que tienen que tener aproximadamente, yo compro 2 metros de tela. ¿Por qué? Porque el vestido lleva la parte de los hombros, que fue la medida que tomamos anteriormente, que eso es un rectángulo que casi toda la tela. También necesitamos los tirantes y el vestido lleva un cinturón. ¿Ok? Bueno, para el cinturón ya más adelante les explico cómo hacerlo. No es mucha ciencia, es un rectángulo de tela de aproximadamente 6 centímetros de ancho. Esa medida la cortaremos doble, o sea de 12 centímetros. Más adelante les explicaré eso. Pero sí, compren, si es talla SM, incluso L, les puede alcanzar con 2 metros de tela. Si tu medida son de una talla XL o más, ahí sí les recomiendo que compren un poquito más, 2,5, porque la falda es la que más nos quita tela, ¿no? Entonces, pero para una talla SML, 2 metros, vamos bien porque nos va a alcanzar tanto para el vuelo de los hombros, para el cinturón, para los tirantes y bueno, los patrones. Por supuesto, también necesitamos que nos sobre tela para hacer dieces, ¿ok? Y bueno, si van a utilizar una tela blanca como la que yo voy a utilizar en el video que les voy a mostrar, vamos a cortar forro. Ok, eso es lo que les quería mostrar. Si van a hacerlo con una tela blanca, el forro lo pueden hacer hasta mucho más arriba de las rodillas, ¿ok? Utilizan el mismo patrón de la falda, pero lo hacen más corto. Le suavizan un poco las esquinas y listo, lo cortan exactamente igual que la falda, pero en una tela de forro. Ok, solamente si es tela blanca. Si utilizan tela de otro color que no transparente, pues no van a necesitar forro. El video que yo les hice para la confección de este vestido, utilicé una tela blanca y sí le puse forro porque las telas blancas ustedes saben que transparentan. Así que vayan haciendo sus moldes, vayan practicando. Para las principiantes, que yo sé que son las que más me escriben pidiendo cómo se hacen las cosas, que les enseñe, compren telas económicas que no tengan expandes, planas. Hay unos algodones que son muy económicos, compren esa tela y practican en esa tela, ¿ok? Y una vez que ya se sientan que les quedó bien, entonces compren una tela más bonita, como una Prada. Pueden utilizar una tela como lino, que es mucho más cara, pero queda muy bonita. Entonces hay telas muy económicas planas que pueden utilizar para empezar, como para practicar. Yo empecé así, compraba muchas telas económicas y practicaba lo que yo quería hacer. Los moldes los hacía en base a mi cuerpo, a mis medidas, las ponía en el patrón y entonces ahí lo que hacía era utilizar esas telas económicas, lo cosía, me lo probaba, si yo veía que me quedaba bien, entonces ahí utilizaba esos mismos moldes para hacerlo en una tela mucho más bonita. Eso es lo que vamos a hacer. Pero si para las amigas que ya tienen bastante conocimiento, pues vamos a hacerlo así directamente. Así que bueno, les voy a mostrar en otro video lo que sería la confección del vestido, pero los moldes que estoy utilizando son distintos a los que les enseñé a hacer aquí. Yo les recomiendo que utilicen estos moldes que les enseñé a hacer. Yo estoy utilizando el mismo molde de la blusa para el delantero y trasero, así que no se dejen guiar, por eso les di este paso. Así que
Espero que les quede bonito y no olviden mandarme foticos, no olviden mostrarme. Si tienen alguna duda, escríbanme al correo de amandolaskosturas@gmail.com o escríbanme en mi cuenta de Instagram privado Amando las Costuras. Se los voy a dejar aquí abajo en el video para que me escriban ahí, que yo con todo el cariño del mundo se los voy a responder. También me pueden escribir por Facebook. Por Facebook es donde tengo yo esta comunidad hermosa, donde todo el mundo me escribe: Amando, quiero aprender a hacer esto. Mira, yo también, yo también quiero aprender, pero bueno, lo importante es aprender a hacer poco a poco lo que podemos, ¿no? Lo que en nuestras manos podemos lograr. No nos exijamos más de lo que podemos en este momento. Primero vamos a aprender poco a poco y cuando ya estemos bastante avanzadas, vamos a darle con un corsé así con full espectacular. Así que bueno, voy a dejarles por aquí este video y en otro video en el canal busquen la confección, ¿ok? No es nada difícil y el vestido queda hermoso. Yo les voy a mostrar fotos de cómo me